recurso económico para sus emporios económicos. Así es de que, mientras tanto, el Ministerio de Educación, precisamente con una empresa Papelco, logra ganar una licitación sobrevalorada en 15 millones de quetzales, cuando la institución del Estado, que es el Diario de Centroamérica o la Tipografía Nacional, podría imprimir estos folletos o libros, libretos, porque realmente pues no son libros así, sino es un tipo de material didáctico para las escuelas, pero que se sobrevaloró en 15 millones de quetzales. Así es de que Gobernación da marcha atrás en la construcción de cárceles y en la compra de armas. Ya anuncian que estarán comprando anualmente y que utilizarán todos los mecanismos de ley. Solamente la observación es, esperemos que no utilicen ONGs o fideicomisos para la construcción de las cárceles, porque como conocemos todos, sería simplemente algo disfrazado. Así es de que buenos días, Germán. Empezamos con los bonos. Vamos contigo, Edgar, Omar, y luego con usted, expresidente. Gracias, Germán. Muy buenos días, televidentes. Buenos días a mis compañeros de mesa. Buenos días, Germán. Buenos días, Jorge Serrano, allá en Panamá. Un abrazo a la distancia. La verdad es que los bonos sigue siendo la comilona, diría yo, de la semana. Realmente los bonos es algo que los países emiten con mucha frecuencia, o sea, no es, si lo miráramos, Estados Unidos emite bonos continuamente, la China, Francia, España, Alemania, Japón, todos los países emiten bonos, pero el problema es para qué son emitidos estos bonos, y volvemos al tema, parece ser que parecemos repetidoras, pero es importante ver que esto está siendo emitido para pagar algo que a todas luces es algo que no está establecido bajo los marcos legales, que es una deuda entre paréntesis o entre comillas flotante, algo que no estaba dentro del presupuesto de la nación. El día de ayer no se logró consenso en el Congreso, los partidos todos, líder, UCN, se levantaron de la mesa y dejaron ahí a los patriotas sentados, pero yo creo que en cierta manera, como decía el finado doctor Humberto Arias Tejada, este arroz ya se coció. Ya en el Congreso pienso que esto ya está negociado, lo dijimos la semana pasada, a raíz de esta plata, lo que están ahora discutiendo ahí en el Congreso es cómo se van a repartir estos centavos, cuánto a mí, cuánto a vos, y pagarle tal vez a algunos, no creo que le van a pagar a todos los que están ahí representados en la Cámara de la Construcción, que han estado toda la semana bombardeándonos con una serie de comunicados, donde dicen que hay que honrar la deuda, donde dicen un montón de cosas. Lo interesante sería que ellos sacaran un detalle de obras, en lugar de estar gastando dinero en tanto comunicado, donde están alegando y que hay que ser honrados y esto, ellos deberían, antes de estar alegando, justificar lo que se les va a pagar con un listado de obras y de cosas que ellos, desde la época donde se emite esta deuda, para que nosotros miremos realmente que eso que ellos están pidiendo está hecho en obras en el país. Yo pienso que por ahí debería ser el tema de que ellos deberían de tener por lo menos la hidalguía, la honradez, no solo de reclamar el dinero, sino que de reclamarlo y al mismo tiempo aclarar que para qué y para quiénes es este dinero. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo entendido que el presidente decía que 1.000 millones iban para la deuda, para inversión social. Pero cuando yo me puse a leer con más profundidad lo que se le debe a estas constructoras, anda alrededor de 3.200 millones. Eso es lo que yo tengo entendido. O sea que no va a quedar nada para inversión social. Estamos ante una, yo diría, ante una situación muy complicada a nivel nacional, muy complicada. La situación de este país es complicada, los índices de todo, de violencia, analfabetismo, hambre, educación, salud, todos los índices económicos del país se encuentran en un momento que es
vital y fundamental de analizar y de ver qué se va a hacer. Yo pienso que esta situación de los bonos debe de verse con mucha, pero con mucha seriedad, porque esto es un problema que vamos a tener no hoy, sino que a muy corto plazo, diría yo, y para las generaciones que inclusive no han nacido. Claro, gracias, Germán. Vamos, Edgar. Germán, Edgar, vimos también parte de estos bonos, y es que el Congreso ayer pues no fracasó, pero vimos que 3 bancadas desocuparon la sala, pero sabemos que no es esa la solución. Estas bancadas al momento de desocupar la sala están también ya dando indicios de que están a favor de los bonos, porque vos sabés que oposición es oposición, o estás o no estás, pero hueco no puede ser. Edgar, por favor. Gracias, Otto. Buenos días, hermano. Buenos días, Omar. Buenos días, Jorge. Gusto saludarte. Más tarde te hago un comentario de tu libro, porque ya avancé bastante con tu libro El desmadre tiene nombre. Ya voy por la página 229. Bien, el tema de los bonos, creo yo, mis estimados amigos televidentes, buenos días para todos los guatemaltecos, hoy 26 de julio 2013, es un distractor más de los que están acostumbrados las oligarquías y los dueños de la guayaba, como muy bien dice Jorge. Hay guayaba nacional y también hay guayaba internacional, porque sería la FED o algo así allá en el estado del norte, en el imperio del norte. Yo diría que estos famosos bonos no es ni más ni menos que una consecuencia del exceso del neoliberalismo que se está impuesto. No olvidemos el consenso de Washington, ahora está ya más con el acelerador más profundo, están caminando directamente hacia la destrucción de la humanidad, básicamente, porque están produciendo dinero a troche y moche, sin ningún destino social, sino dinero para hacer dinero. Pero esto también ya es un fracaso, porque países que han hecho de ese sistema un éxito, empiezan a conocer lo que es el fracaso, que muy bien se lo dijo Carlos Marx hace más de 100 años, que con el tiempo iba a haber un apelotonamiento del sistema económico, una especie de obstrucción, una especie como de embolia pulmonar o cardíaca a nivel del cuerpo humano, que es la economía mundial, que es el planeta es un ser viviente. Entonces el exceso de recursos económicos por un lado y la escasez en el otro extremo es lo que produce las grandes desigualdades que estamos viviendo los guatemaltecos. La emisión de estos bonos lo van a tener que hacer, es peor no hacerlo. Yo leía opiniones de un lado y del otro lado. No. Yo creo que es peor no hacerlo. ¿Ya te compraron? No, fíjate que no tengo precio. No tengo precio. Es bueno y es malo todo. Es que no es tanto el dinero en sí, es quiénes lo van a ejecutar. Si vamos a esperar que una clase política, una clase dirigencial en Guatemala vaya a utilizar correctamente estos recursos, van a pasar unos 50 años. Que encontremos guatemaltecos de la revolución del 44, honestos, gente patriota, gente con verdadero amor a la humanidad, los guatemaltecos, va a ser muy difícil, porque el ser humano ha ido sistemáticamente poniéndose más perverso cada día, más neoliberal, más idiota, más capitalista. Pero el capitalismo, me lo discuten mis amigos, yo hablo con mis amigos capitalistas, no es capitalismo vos, me dijo, eso es diferente, eso es muy bueno, eso es una maravilla. Lo que están pasando es que del capitalismo pasaron a un neoliberalismo, eso es malísimo. En cambio, el lástima que no hay capitalismo. Jorge lo decía en su libro, que realmente el capitalismo sí era bueno, lo que pasa es que están torcidos los renglones de Dios, como dicen en un libro por ahí, de tal manera que los bonos bandidos o benditos, no sé cuál ponerle, es un arma de dos filos. Pero ¿qué se puede hacer? Si se dicen que no, esos capitales son golondrinas, se irán a otro lado, posiblemente. Ahora bien, si en Guatemala ingresan esos bonos a ser ejecutados, pues el país seguirá igual o peor. O sea, no tiene ninguna incidencia, porque ese dinero va a ser malversado para unos, bien versado para otros, la palabra la inventé yo recientemente. No están malversados, sino, y todo ese montón de dinero excedente va al sector privado. El sector privado en Guatemala, pues por un buen ejemplo a nivel mundial, es un sector privado hipertrófico, gigantesco, y un Estado reducido a su mínima expresión. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado de Guatemala ahora? Nada. Sí, están comprados los ministerios, están compradas las diputaciones, están compradas las alcaldías. Todo está prácticamente, una gran subasta nacional. Esto está completamente vendido o comprometido, ya con dinero, ya hay enganches.
La campaña electoral es un enganche, ¿verdad? Y se va a pagar a corto plazo, no a largo plazo. De tal manera que esta compra y venta de bienes del Estado y de bienes de lo que sea, va camino directo hacia un suicidio colectivo, hacia un jaque mate a la humanidad, como lo hemos pasado bastante aquí en Mediacanal. Afortunadamente tenemos la información macro. Desde el punto de vista microscópico, desde el punto de vista microeconómico, los guatemaltecos, cada guatemalteco se ha estado empobreciendo, cada familia se está, ya no solo empobreciendo, destruyéndose. La destrucción es peor que la pobreza, porque la pobreza de repente es irreversible en un momento dado, pero la destrucción ya no, porque prácticamente el guatemalteco, el tejido social, como se llamó muy elegantemente en la década de los 80 y 90, está completamente destruido, completamente se ha borrado el mapa económico y social de los guatemaltecos. No hay un ordenamiento, no hay disciplina. De tal manera que meter estos bonos, alguien lo jaló, es un gran distractor. Los problemas del país siguen. Todo el mundo habla de los bonos, aquí es la gran, como decían aquí al principio, que es el gran plato fuerte del mes de julio, y a raíz de esto viene el problema de la minería, que es un problema gravísimo. Mira cuánto han sacado de oro estos pícaros ladrones de cuello blanco. La minería ha sido malversada. No, los beneficios para Guatemala son migajas, es prácticamente una ofensa para el pueblo de Guatemala, y como son ellos mismos, no tenemos un sector poderoso guatemalteco de que, bueno, reaccionemos, hagamos. La pobre gente en los municipios, contigo ustedes hemos ido a los municipios varias veces. Yo mañana me voy a Jalapa a ver un poquito de lo que estamos hablando, y creemos que los guatemaltecos hemos estado, los capitalinos, abandonando mucho la provincia. Lamentablemente hay que hacer un llamado, eso sí es tremendamente duro para los soldados y las policías guatemaltecas. Decirles que ellos, como seres humanos, como entes personales, ellos se deben al Estado de Guatemala y a la Constitución. No se deben al presidente, no se deben al ministro de Gobernación, a ningún ministerio, a ningún ministro. Ellos se deben a la Constitución, tanto que todo guatemalteco tenemos que jurar la Constitución, y ese es el camino que tenemos que seguir. No fulanito ni menganito. Es que el jefe me dio órdenes. Colectivos de soldados pueden voltear sus fusiles perfectamente, decir al comandante: no vamos a invadir nuestro propio territorio, son guatemaltecos, son nuestros familiares. No sé si ustedes, algunos y están exigiendo sus derechos. Totalmente, derechos humanos, derechos económicos y sociales que son consagrados en la Constitución, de tal manera que si yo porto un arma, un fusil, un rifle, un cañón, una bazooka, tengo todo el derecho del mundo para voltear esa bazooka y decirle a mi jefe: si usted camínese, pues se va solo. Pero yo respeto la Constitución. Ese es un llamado al ejército de Guatemala y a la Policía Nacional Civil y a todos los entes armados del país. Claro, gracias, Edgar. Vamos contigo, Omar, y luego vamos con usted, Jorge. Sí. Omar, si pasamos así técnicamente y los intereses del Estado en lo de los bonos y en lo que se está pronosticando ya a través de las instituciones como el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puedes establecer vos la situación real de los bonos y el interés de los políticos de que se aprueben los bonos, aunque den a veces muestras de oposición? Bueno, yo primero quisiera discrepar un poquito aquí hoy con mi amigo Edgar. Sí, por supuesto respetando mucho. Yo sí creo que el tema de los bonos, esa es una deuda espuria, es una deuda ilegal, y por lo tanto no debería ser ni tratada en el Congreso. O sea, no debería ni haber sido aceptada esa iniciativa de ley. Pero bueno, ya sabemos que va a correr. Por el otro lado, lo peligroso de aceptar como bueno estos bonos es que le va a abrir la puerta a cualquier funcionario para que se pueda endeudar de manera ilegal, y después el pueblo de Guatemala lo va a tener que pagar. O sea que nosotros estamos permitiendo que cualquier funcionario, pero de las ineptitudes que tenemos dentro de la gestión pública, pues se endeude a nombre del pueblo de Guatemala, ¿sí? Sin que para eso haya ninguna penalización. De hecho, yo he dicho mucho aquí que no es difícil ir a buscar a los responsables. Ahí hoy están en el Ministerio de Comunicaciones y están en otros sectores del sector público. Sí, están en el sector público haciendo gestión. Ahí están los que endeudaron a Guatemala. Por el otro lado, con el tema de todos
Y creo ahí en el Congreso debemos recordar que ellos ahorita están actuando como bancadas bisagras. O sea que ellos van a llevar hacia un lado o hacia el otro lado el tema de los bonos. Ellos van a definir si se aprueban o no, porque tenemos muy separado el Congreso y ellos van a actuar como bisagras. El hecho de que se hayan salido ayer, como dice Otto, puede ser una manifestación de apoyo hacia los bonos. Yo más creo que están negociando su precio. Ahí estás. Están negociando su precio, están tratando de que el valor de sus votos pues se haga más grande. Entonces, por ahí debemos tener cuidado los guatemaltecos. Pero Otto me hacía una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa financieramente con esos bonos? Pues esos bonos son los que han venido a afectar la calificación, que a veces uno dice, ¿y por qué no nos interesa? Sí nos debe interesar. Eso. No, La falta de ingreso tributario. Yo sé, pero como ahora como me preguntaste sobre los bonos, es parte. 1.200.000 placas sin pagar todavía. Las calificaciones a nivel internacional que hacen al Estado de Guatemala como objetos de crédito o no, ¿sí? Pues al final digan que sí o no. Ahora, lo que voy yo es, y tenía razón ahí sí, Edgar Figueredo, es que los pagos deben ser para inversión. También lo dijo Germán. Aquí no hay inversión. Yo creo que la Junta Monetaria ya también se hizo para atrás, porque ya dijo que ellos solo dieron una sugerencia. Sí. Me alegra mucho la posición de la Universidad de San Carlos. Yo verdaderamente me alegro hoy de ver a una Universidad de San Carlos muy dinámica en este tema. Ayer los vimos visitar a los diputados, no importa, pero tiene que trabajar. Si les conviene no importa, pero la Universidad de San Carlos tiene que jugar un papel protagónico acá en esta ciudad. Claro. Porque, te digo una cosa solo para terminar, porque sus estudiantes, sus profesores y sus autoridades están el 100% financiadas por el pueblo de Guatemala. Sí, pero tampoco podemos decir que felicitamos. No, a porque mí me alegra. A mí me alegra verlo. Solo te voy a contar algo. Sabemos que Estuardo Gálvez está haciendo su imagen para candidato a presidente. No. El que se va a reelegir es el muchacho Carlos Alvarado. Y es que, fíjate que cuando ya llevan el fin político, están perdiendo realmente su objetivo. Porque él está haciendo ahorita un protagonismo. Incluso hasta pudo haber sido preparado. No sabemos realmente aquí, yo no felicitaría. Han hueviado dinero, más de 1,000 millones de quetzales manejan ellos al año, y vos sabés bien que lo han malversado en esa universidad durante estos últimos 10 años. Durante los últimos 10 años ellos se han servido de ese dinero, y no por una acción de hoy vamos a decir que estos ladrones los vamos a felicitar por una mínima acción que pudo haber sido hasta estrategia. Mira, de repente ya tiene gente infiltrada de esa que le llaman de inteligencia y les van preparando cómo hacer sus movimientos para ir dándose a notar. Exactamente, o sea, no hay que caer con estas víboras. Aquí tenemos que ir ya reconociendo quién es corrupto y quién es maldito, o quién es dañino declararlos dañinos para los intereses del Estado. Jorge, perdón por todas estas bellas palabras, pero los bonos, te quiero contar, en La Tinta, en Alta Verapaz, se hicieron unos trabajos por 1,5 kilómetros de longitud, de un dragado de ríos, y estuvieron las máquinas trabajando 2 meses y fueron alrededor de 3 máquinas, trabajaban de lunes a jueves. Para darle un ejemplo, cobraron 80 millones de quetzales. En total, en dragado de ríos, estos bonos, estamos hablando de 800 millones de quetzales solo en dragados, y aparte hay otras áreas de mitigación en carreteras, o sea, pero solo en ríos se están esfumando 800 millones, de los cuales 30 millones aproximadamente se destinaron a empresas que supervisaron, solos por supervisar la obra.
¿cómo mira lo de los bonos? Si el Fondo Monetario lo está anunciando, si hay sectores aquí que se están oponiendo, la mayoría, y estamos ya en una calificación pues ya de riesgo negativo a nivel regional. La peor a nivel regional, Otto. ¿Cómo ve usted los bonos, Jorge? Bueno, a mí me parece, como lo dijo Edgar, que esta es una deuda espuria. No podemos nosotros bajo ningún punto de vista pensar que una deuda que no fue presupuestada, que está absolutamente confusa cómo fue aplicada, que buenamente aparece de pronto y no tienen ni una calificación que darle y deciden denominarla deuda flotante. Esto es en realidad una forma de meterle ahí sí que con forceps, un nombre a algo que se lo van a meter a la bolsa. Yo ya lo dije, esto no puede ser, al que se le debe que se le pague, pero esto tiene que ser después de un escrutinio, después de haber analizado perfectamente lo que está pasando, pero de ninguna manera podemos pagar cuando nadie sabe exactamente cuándo lo aprobaron, cómo lo aprobaron, en dónde lo realizaron. Esas cifras que tú estás dando con respecto a los dragados, ya solo esas cifras indican que ahí hay definitivamente una mala cifras, porque definitivamente con esa cantidad de dinero se hubieran podido comprar la maquinaria completa para hacer eso, ya no digamos realizar el trabajo. A mí me parece que esto es una ingratitud, porque vuelvo a repetir, con esos 3.200 millones de quetzales podríamos hacer muchísimas cosas en Guatemala. Podríamos hacer hospitales, podríamos hacer aulas en las escuelas, podríamos hacer kilómetros de carretera y cosas que vinieran a apoyar el desarrollo del país. Pero en la forma en que nos tienen, ese dinero va a ir a parar a la bolsa de unos amigos del señor presidente y de la señora vicepresidenta, y quién sabe qué comisiones no estarán en juego. Quiere decir que así no se puede. Miren ustedes lo que está pasando con el famoso canal interoceánico. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la famosa DAG. DAG era una empresa creada en tiempo de Lucas García para hacer un periférico nacional. No construyeron 1 kilómetro de carretera. Sin embargo, hubo tramos de carretera que se declararon totalmente pagados y los supervisores hasta firmaron los reportes de que habían recibido los tramos. Ese fue un robo. ¿Y quién pagó esa corrupción? La pagó el pueblo de Guatemala, porque muy poquita gente fue a parar a la cárcel, muy poquita, pero la plata no se recuperó y el país se fue, y seguimos pagando realmente muchas de los problemas de la DAG. A mí me tocó como presidente, perdóname Otto si me alargo un poquito. No tenga pena. Pero me tocó como presidente el caso de Celgusa. Celgusa era una empresa para producir celulosa de papel que se estableció en el Progreso. Celgusa era una empresa de capital privado español con algún capital guatemalteco. Esa empresa fracasó, no había bosque suficiente para poderla hacer operar en Guatemala. Empezaron a decir que ese bosque lo iban a traer de Chile. Bueno, empezaron a decir una serie de cosas. Resultado fue los empresarios españoles que venían en jet privado a Guatemala se largaron del país y después vino el reclamo de España a que Guatemala pagara la deuda. Una deuda que era de carácter privado. Bueno, yo me acuerdo que ya, cuando yo era presidente, ya la deuda iba por los 400 millones de dólares. Cada vez que yo me juntaba con Felipe González, él me decía, Jorge, ayúdame con eso de la deuda.
Yo le decía, no te la puedo pagar, Felipe, porque esa deuda nunca llegó a las arcas nacionales, nunca llegó plata a las arcas nacionales, en primer lugar, y en segundo lugar el Congreso de la República nunca la aceptó. Eso creó sinceramente unos momentos bien desagradables en nuestra relación con España. Igualmente, cuando fuimos al Grupo de París a renegociar la deuda que Guatemala tenía con los países europeos, llegamos a puntos básicos de la negociación, pero lamentablemente la deuda de Selgusa siempre era la piedra en el zapato que nos ponía en debilidad nosotros en las negociaciones. Es decir, en una ocasión en el Grupo de París la cosa se entrampó en tal forma que yo tuve que ordenarle a la comisión que estaba negociando eso, de que les dijeran que sí, que nosotros lo más que hacíamos era aceptar sentarnos con el gobierno español para ver qué solución se le encontraba al problema. Pero la verdad es que nos estaban tirando a nosotros la responsabilidad de una deuda de la cual no le había llegado un centavo al pueblo de Guatemala. En el caso de las autopistas, ahí no le va a llegar ni un centavo al pueblo de Guatemala, y yo se los firmo. Y al no llegarle un centavo al pueblo de Guatemala, lo único que a nosotros nos queda va a ser que con todas estas declaraciones que ya hizo el gabinete, más las que esperan que haga el Congreso, nosotros vamos a parar pagando esa deuda. Es un caso similar al de los bonos, en donde el beneficio al pueblo de Guatemala pudo haber sido tal vez de 200, 300 millones de quetzales, pero ahora nos están agarrando de majes y quieren que nosotros paguemos 3.500 millones de quetzales. Yo le digo al pueblo de Guatemala, revisen el caso de las autopistas de Daja. Ese fue un robo descarado. A los guatemaltecos nos sacaron la plata de la bolsa y dejaron endeudadas a las generaciones futuras. Analicen el caso de Selgusa. ¿Qué tenía que ver el Estado en el caso de Selgusa? Fue una imprudencia de un gobierno que declaró o que hizo que la Financiera Industrial de Guatemala se quedara con Selgusa, e inmediatamente el gobierno de España, que se quedó calladito, dijo, bueno, ahora ustedes me la deben. ¿Por qué vamos nosotros a pagar cosas así? No se puede y no se debe. Y debemos de hacer presión a los diputados, que si quieren salirse, que se salgan, que si quieren renunciar, que renuncien, pero que enseñen por lo menos un poquito de dignidad. No podemos, bajo ningún punto de vista, a dejar a nuestro país endeudado, cuando realmente necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos potabilizadores de agua, necesitamos carreteras. Si van a hacer una emisión de 3.200 millones de dólares, está bien, pero decidamos dónde van a ir a parar esa plata. Definitivamente no a las bolsas de los amigos del presidente y la vicepresidenta. Claro, gracias Jorge. Vamos con Germán y vamos a terminar el tema con esta otra interrogante. Es, el Ministerio Público desestima la investigación de hacia dónde irán estos recursos. Es muy curioso, y el mismo lunes sacan en Prensa Libre una noticia vieja del embargo de las cuentas de Alfonso, que se embargaron en el 2009, en el 2011, y que lo sacan como que recientemente se volviera a dar el embargo. Pero, por otro lado, desestiman la investigación del destino de estos 3.500 millones de quetzales. Y como bien lo dijo Jorge, tal vez puedan existir 300, tal vez, fíjense, tal vez puedan existir 300 que se hayan invertido, pero lo demás es inflado. Por favor, Germán, el mensaje para los diputados y para el pueblo de Guatemala, cómo tiene que el pueblo pues manifestarse, o cómo el Congreso tiene que decidir sobre esta deuda. Las dos cosas quisiera que nos... Mira, del Congreso yo creo que esperar algo de los actuales políticos es como pedirle peras al olmo. Es muy difícil porque si algo ahí tenemos es mucha gente inconsecuente, mucha gente que
que dicen ser guatemaltecos, habría que revisarles sus documentos de identidad, si es cierto, porque su manera de actuar y de ser más pareciera que son de otro país, menos guatemaltecos por la manera en que actúan. Yo en el Congreso, yo pienso que lo que hay es un mercado. Yo me acuerdo que en la palabra de Dios hablaba que el Señor entró a un mercado y lo desbarató. El Señor Jesucristo se enojó tanto que hay pelocables, ¿va? Es una de las pocas veces que no de ira, sino que se colerizó de ver la injusticia, la suciedad, la corruptela, se indignó tanto que agarró a patadas todo lo que había ahí, lo sacó porque eran unos fariseos y unos mentirosos, traicioneros, cochinos, gente podrida. El mismo caso tenemos ahora con estos congresistas. Entonces, venir a tratar de hablar con este tipo de personas, para mí es muy difícil. Habrá tal vez excepciones, pero yo realmente no miro ninguna excepción. Yo veo que todos son coyotes de la misma loma. Con respecto al pueblo de Guatemala, con esto de los bonos, yo hablaba antier hablábamos con Edgar en una conversación larga que tuvimos, y miramos un pueblo adormecido, atontado, narcotizado, fumado, fuera de onda, idiotizado, de todo lo que usted quiera, pero menos consciente de lo que va a pasar, mal informado, con una información toda torcida, o lo peor, con un pueblo que ignora, que no le importa, que disculpen la mala palabra, que le pela todo. Esa es la pura realidad. Entonces, sí les gusta alegar, pero a la hora de arrancar ocote, el pueblo lo que hace, como ya les dijeron que las manifestaciones son ilegales, se hacen atrás. Yo le diría al pueblo de Guatemala que nosotros tenemos que unirnos y ya no solo estar alegando. No es llamar a una revolución, no, tenemos que manifestarnos y manifestarnos bajo un marco legal, como lo hicimos hace 8 días nosotros. Hoy hace 8 días estábamos en una forma pacífica, manifestando en el Parque Central nuestra inconformidad a toda esta realidad de porquería que estamos viviendo en este país, porque es una realidad de porquería. La delincuencia, todo, miren este muchacho que mataron, miren todo lo que pasa. Ayer mataron a una mujer con todo y una niña de 10 años y la gente está insensible. Dios mío, pero ¿qué le pasa al guatemalteco? Que despierte. Da cólera ver la forma tan malévola del guatemalteco de ser actualmente, la indiferencia, las iglesias dormidas. Hasta por ahí apareció un comunicado donde está medio reaccionando la iglesia evangélica, medio reaccionando, y son las iglesias pequeñas, pero las grandes están acomodadas. Ellas no dicen nada, se han hecho una sola, y en la palabra de Dios se habla de que las iglesias van a ser invadidas por el maligno, por el dios mamón, por el dinero cochino, por la corrupción, y eso es lo que estamos viviendo en esta Guatemala de hoy. Los bonos, a mi criterio, no son buenos. Si fueran bonos para inversión, serían de bendición para este país, pero para repartirlo entre un grupo de ladrones y de rateros, eso no está bien. La obra ahí, tal vez le hicieron algunos, sí, hay que pagarles, pero ¿por qué no lo hicieron como debe ser en orden bajo el marco legal? Todo lo hicieron a escondidillas y con movidas chuecas. Pueblo de Guatemala, por favor, por el amor de Dios, abramos los ojos, despierten de ese letargo, manifiesten. Sí, manifiesten. Gracias, y los diputados se te pasó, pero... No, ya hablé de ellos, okay. Pero quiero aprovechar, aquí me mandaron un mensaje y dice... Constructora Ortía es el nombre de la compañía de la maquinaria encargada de la construcción de las bordas del río Coyolate. Dicha maquinaria está parqueada en la aldea Canoitas, Nueva Concepción, y tal maquinaria pertenece al diputado Aristides Crespo. Vamos entonces, por favor, nuestro doctor. Me fascinan los diagnósticos del doctor Edgar Figueroa. Vamos, Edgar. Bueno, gracias, Soto. Siempre mira, diputados y al pueblo. Correcto, mira, las famosas deudas. Recuerde que las deudas y los intereses son el alma del capitalismo. Si no hay deuda y no hay intereses, no hay negocio. Y este mundo capitalista occidental, de eso vivimos todos. De la tranza, de los negocios. El nombre depende. Si se la lleva de honrado, es un buen negocio. Si no es muy honrado, es una tranza, es un negocio malversado, etc. No olvidemos que en 1988-89, nosotros acabábamos de terminar la Asamblea Nacional Constituyente, estábamos ya en el periodo democrático, en pleno, y empiezan con ese nuevo periodo a hablarse sobre un montón de aspectos nacionales, y entre ellos las deudas externas nuestras. Los mexicanos lo han mencionado, que allá le pusieron deuda eterna.
ya no es externa, eterna. Y entonces todos preocupadísimos, porque es que vamos a endeudar al país, Jesucristo bendito, y entonces nos vamos a morir. Miren, eso no es cierto. Las deudas en Guatemala y en todo el mundo ya no llegan a pagarse. Yo molestaba a Germán aquí, que le digamos a los televidentes cuánto es la deuda externa de Estados Unidos. 27 trillardos. No cabe en una calculadora, son 17 dígitos. Imagínense los guatemaltecos, son chicos de primaria, secundaria, que apunten 17 dígitos. Eso es lo que Estados Unidos le debe al mundo o a sí mismo. La deuda de Guatemala creo que va por los 108 millardos de quetzales. Es una deuda pequeñísima. Estos 400 millones y pico de dólares de los bonos, eso no es nada. Pequeñas empresas o medianas empresas de Estados Unidos manejan presupuestos anuales hasta de 1.000 millones de dólares. Una zapatería, una venta de vasos plásticos o cualquier cosa maneja 1.000 millones de dólares. Para un país 400 y pico millones de dólares no es nada. Es como que vas a necesitar a 4.000 quetzales. Uy, y lo vamos a molestar todo el año con 4.000 quetzales. La deuda la puede pagar con facilidad. Pues les mando a recordar a los guatemaltecos que en 1988, 89, Guatemala tenía su deuda externa y el presidente Cerezo, no sé si lo estará viendo, él tal vez no sé si lo va, seguramente se enteró, pero no sé si nos va a decir lo que realmente fue en aquella época. La deuda externa fue perdonada a Guatemala, la deuda externa de Guatemala se componía de privada y pública. La deuda privada fue perdonada, fue condonada y el Estado de Guatemala como sector público, sector estatal, absorbió esa deuda. O sea, todos los ricos de Guatemala le fueron perdonadas sus deudas en 1988-89. De tal manera que eso no es primera vez que pasa. Actualmente, Jorge Serrano hablaba de la DAG. Me acuerdo muy bien, la DAG creo que eran españoles, si mal no recuerdo. Es el desarrollo de autopistas de Guatemala. No, ¿de dónde eran? Era francesa. Fue de Búcaro. De Bogotá y Búcaro. Ajá. Correcto. Hablamos con nombres en Guatemala, porque en esa época... y de Otto Bloch y de otros. Sí, estaba el presidente Cerezo y pues posteriormente pasó a Jorge. Me imagino que tú tuviste también en esa época desarrollo de autopistas de Guatemala. Y recuerdo muy bien que los estudios de prefactibilidad, como no hicieron ni siquiera un metro cuadrado de asfalto, los hizo la San Carlos. Podía ser. Posiblemente profesionales de la San Carlos, pero ahí se pagaron más de 107 millones de dólares. Mira, por pues, papeles. Sí, no se ejecutó nada. Y los llevaron a Francia, donde una oficina de papel, llamémosle, sellaron y todo eso, y vinieron de regreso. Entonces era una supuesta empresa francesa. Correcto. Y Celgusa, que quiere decir Celulosas de Guatemala, S.A., o sea, es un ente privado. También absorbió una gran deuda porque iban a... Me acuerdo, está allá en el Progreso, está despuésito del puente, está el cruce para el Progreso y para la de La Paz. Ahí estaba Celgusa, un edificio que hicieron ahí. Yo pasaba por allá porque yo estuve trabajando por ese lado en aquella época. Y efectivamente la obra estaba terminada ahí, pero nosotros mirábamos que todo el oriente guatemalteco estaba deforestado. Entonces ¿para qué van a poner celulosas de Guatemala ahí? Van a deforestar algo que ya está deforestado. Pero como son negocios, el negocio recuerda otra cosa que es muy importante. Préstamos franceses, italianos, norteamericanos, los préstamos a Guatemala no son de interés nacional ni siquiera de sus países, son préstamos estrictamente personales. Me acuerdo yo que presidentes franceses, presidentes de otros países son los que avalan esos préstamos a sus amigos de allá y vienen como buenos sabuesos a Guatemala a instalarse en buenos hoteles, 5 estrellas, a gastarse lo que nunca habían gastado en su vida, porque como no es de ellos, por supuesto, y les pagan un dineral espantosísimo. Entonces ellos empiezan a hacer como que trabajan en Guatemala y esa deuda es privada. Entonces el Estado de Guatemala, agarran al presidente tal, hay un presidente francés que hizo varios préstamos en esa época. No sé cómo se llama el presidente francés aquella en la época, no me acuerdo muy bien el apellido, pero ellos dieron el préstamo a Guatemala. Correcto, fue François Mitterrand en la época que la esposa fue la que apadrinó a la Rigoberta Menchú para el Premio Nobel de la Paz. De tal manera que posiblemente el presidente Mitterrand, como dicen ellos allá, Mitterrand, actuó de buena fe, pero los pícaros estos agarraron el dinero y vinieron a endeudar al país. Esto no de los bonos exactamente lo mismo. Ese dinero ya viene con dedicatoria, viene ya que prácticamente el pastel está repartido, el Congreso tiene que darle su parte, no van a decir que no. A cuenta de que se están metiendo 2 millones de quetzales en la bolsa porque vas a decir que no. Va a ser rarísimo que si un diputado dice que no, lo margina el mismo Congreso. Sí, gracias. Pues, entonces es como digo, es una cosa, que alguien diga que no a esos préstamos,
Es ridículo, porque lo van a imponer de un lado o lo esconden y aparece 3 meses en otra obra. Bueno, Malversada, por para que supuesto. aparezca otra obra, les quiero contar que Raúl García Granados y Jorge García Granados. Granados, o Jorge y Raúl. pero Jorge y Raúl. estos señores también, me imagino, tendrían que ver en CDAG. Claro. O en esta cuestión de autopistas de Los Guatemala. marroquín también. Los marroquíes también probablemente, o sea, gente que está que siempre están vigentes en la corrupción. Y no olvidemos el Mitch. Exactamente igual. Iban a controlar las deudas de Guatemala y no lo aceptaron. Recordá que el que está de interventor de la portuaria es pariente de los de la DAJ. Claro, claro, vamos La misma argolla. Déjame hacer una recomendación a mí a los Así es, diputados. a los diputados y al pueblo, claro que sí. Bueno, yo a los diputados precisamente quisiera invitarlos a leer el libro El desmadre tiene nombre y que se vayan específicamente a la página 212, en donde los del Consejo de Estado, de los grupos étnicos, dicen particularmente unas cosas que a mí me parecieron interesantísimas y yo quisiera leérselas a los diputados. Dice, quien haga política en Guatemala debe comenzar haciendo moral. Nunca se ha visto en Guatemala que un político se vuelva bueno o a base de hacer política. O sea, los médicos con la experiencia se convierten en mejores médicos. Los ingenieros haciendo ingeniería se convierten en buenos ingenieros. Pero ellos dicen, no se ha visto todavía que los políticos haciendo política se conviertan en buenos. Más bien hemos visto lo contrario. Ahora esperamos que los políticos se vuelvan buenos a base de comenzar a hacer política desde la moral, porque la política es solo una parte pequeña del orden moral y cívico que debe tener es toda sociedad. Y voy a leer el último párrafo que Los indígenas somos poseedores de una ética y tenemos nuestro concepto de justicia, por lo que queremos que todas las situaciones sociales, económicas y políticas de Guatemala sean normadas por la ética antes que por la ideología, a manera de evitar el destructor proceso de violencia que hemos sufrido. A mí me pareció interesante cuando leí esto, habla mucho de la ética. Nosotros acá hemos mencionado mucho que en Guatemala la política sometió a la ética y debemos luchar realmente porque la ética someta a la política. Los grupos étnicos de Guatemala, precisamente el expresidente Jorge Serrano lo colocó precisamente como una lección que nosotros debemos aprender de esa cultura y de esa moral, de esa ética que viene de origen acá en este pueblo. Pero finalmente los políticos lo han vuelto corrupto. Eso es para los políticos. Página desde la 210 a la 212, 213, recomendado, de veras recomendado para los diputados. Y al pueblo de Guatemala también, también que lo lea. Mira vos, increíble. Incluso algún voluntario puede sacar fotocopias de esas páginas o Mira vos, trasladarlas interesante. y mandárselas. ¿Y mandárselas para qué? Porque tal vez no todos tienen la intención o no tienen todos No le va a quedar, pero lectura. hay que mandárselo. Sí. Y al pueblo de Guatemala yo le quiero decir que a veces no necesitamos ni ser ingenieros, no necesitamos ser médicos, no necesitamos salir de una universidad, ¿sí? Tener una profesión liberal para saber de ética y sabernos conducir con la moral, para sabernos conducir con una solvencia tal que permita realmente el desarrollo de este pueblo. Yo veo en estos bonos algo que va a traer un impuesto innecesario para los guatemaltecos que se llama inflación y lo terminaremos pagando con más pobreza y más desnutrición. Y para variar con el agravante de la especulación. Así es. Pues bueno, ahí está. El desmadre tiene nombre. Gracias Omar. Jorge, el mensaje para los diputados y para el pueblo de Guatemala, ¿cuál debe ser su postura, su pronunciamiento, su acción? Porque todos tenemos una responsabilidad como guatemaltecos. ¿Cuál cree usted que debe de ser de cada uno de estos dos grupos?
pronunciamiento de los grupos étnicos, quiero hacerles ver que ese pronunciamiento fue firmado por todos los representantes étnicos en el Consejo de Estado, pero fue firmado hace 40 años. La gran importancia que este comunicado tiene es que 40 años hace que existe dentro de la dirigencia étnica del país un claro concepto de lo que debe ser la política y de lo que deben ser las funciones del Estado. Es increíble que 40 años después vengamos o vengan a decir que son ignorantes y que por eso se oponen a las cosas que se oponen. Estaban clamando hace 40 años por una posición ética dentro del ejercicio de la política, y por eso sigue clamando el pueblo, las etnias en Guatemala. ¿Por qué? Porque que les quiten sus recursos, los exploten sin compensación, es un tema eminentemente ético, no es un tema político como se le ha querido decir, es un tema ético. Si yo tengo algo y esta es una herencia que está en tierra donde yo vivo, que yo he cultivado, que son mi hábitat, mi garantía, no puedo yo bajo ningún punto de vista decir ahora que ellos son unos ignorantes porque se oponen a que les quiten sus recursos. Yo quisiera que dijeran que es un ignorante algún finquero al que le sacan su cartera. Le sacaron su cartera y tiene que ponerse bravo porque era algo que él tenía. Los recursos que tienen las etnias, cuando se los quitan, eso no, y ellos protestan no es porque sean ignorantes, no, es porque están reclamando algo eminentemente ético. Con respecto a lo de los bonos, puede decirse por 400 millones son muchos, son pocos. Para mí es un montón, por todo lo que yo dije que esto se puede hacer. Si nosotros con 400 millones pudiéramos construir 1.600 kilómetros de carretera, es un montón de carretera. Si pudiéramos hacer 125.000 aulas, un montón de aulas. Pero eso no es lo que está en discusión. Pudieran ser 5 millones. Si esos 5 millones no se deben, no tiene el Estado por qué pagarlos. Muy amigos pueden ser los señores del señor presidente, pero no se deben pagar. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar las generaciones futuras. Nunca podemos nosotros llegar a tener, ni vamos a llegar a tener presupuestos estables, porque no va a existir. Tenemos una recaudación fiscal pobre. Tú decías en un principio, Otto, que los índices del Standard & Poor's y compañía limitada son bajos. Nos están dando índices por abajo del grado de inversión. Lo que quiere decir al mundo entero, para ponérselo sencillo a la gente, Guatemala no es un país para invertir. Eso es lo que dice el BB menos y BB estable, eso es. Porque si nosotros tuviéramos índice de inversión y tuviéramos nosotros estabilidad, los índices serían diferentes. ¿Y por qué es que nosotros no somos confiables? Y hay instituciones que lo están gritando al mundo entero, precisamente porque abusamos contra las etnias, precisamente porque queremos aprobar operaciones fantasmas como esta de los bonos, porque queremos actuar con arbitrariedad, porque no recogemos suficientes impuestos para cubrir las necesidades del Estado, porque los poderosos en el país no pagan impuestos, porque los poderosos del país sacan su dinero a Miami para irse a vivir a Miami, les importa un bledo lo que está pasando en el país. Es decir, nosotros tenemos un grupo empresarial en el país que es consciente y trabaja, pero tenemos una élite empresarial que lo que menos le interesa es el país. Entonces lo que nosotros necesitamos es sentarnos y pararnos y decir no van los bonos, simple y sencillamente porque no vamos a pagar una deuda que no le conocemos su origen, que nunca estuvo presupuestada, que es una deuda espuria y que ahí en esos 3.000 millones de dólares puede haber cualquier invención de dinero, cualquier inversión.
Entonces, no debe ser. Creo que aquí es, como decían los étnicos en el Consejo de Estado, este es un asunto de ética. Si yo no debo, no pago. Si yo debo, pago. Pero díganme por qué yo debo. Guatemala ahorita no está muy clara que debe esas 3.200 millones. ¿Por qué los vamos a pagar? No los vamos a pagar. Rebeldía social, no los vamos a pagar. Punto. Claro, y es que lo curioso también es que de estos 3.500 millones a lo que es la Junta Monetaria le piden un informe, pero dentro de la cual también ellos dicen que es para inversión. Realmente no lo catalogan como deuda, para pagar deuda, sino como lo dejan ver que es parte deuda, parte inversión, pero con esto ellos también al realizar al emitir la opinión la Junta Monetaria desde ese punto de vista, saben que están también como empañando o apadrinando un tipo de corrupción solapada. Pero Jorge, lo importante en este caso, por ejemplo, en el Congreso se está dando también que los diputados... Yo te diría, Otto, que ahí ya... No, yo te diría que ahí lo que los diputados están apadrinando ya no es siquiera es un caso de corrupción. Eso, como tú mismo dices, es un caso de hueveo. Ahí se están robando la plata, ahí no está viendo nada. Ahora, a mí lo que me parece es que esperar que el Congreso, en un acto de dignidad, vote los bonos, eso es lo que se esperaría, y que ordene una investigación exhaustiva y que se hagan las evaluaciones correspondientes de los reclamos. El que ha reclamado injustamente una cantidad y no pueda demostrarla fehacientemente, que se le lleve a la cárcel, porque ahí hay un delito de estafa y una intención de un delito de estafa. Nosotros ya es hora de que empecemos a encontrar las responsabilidades penales que tienen quienes se atreven a hacer esas proposiciones. Ya no digamos los que las logran, sino los que tan solo se atreven a hacer. Claro, gracias. Por eso es que la importancia de las iglesias, la importancia de toda la fuerza moral del país, que debería estar en una actitud firme y fuerte de condenar esto y de plantarse para impedir. No debería ser única y exclusivamente una marcha provocada por gente que genera opinión pública, sino por quienes tienen la autoridad moral del país. No a los bonos, y se acabó, no van, para que aprendan que las cosas no pueden seguirse haciendo así en el país, claro. Y que cuando alguien las trata de parar, hay que perseguirlo o mandarlo a vivir a Panamá. Sí. Sí, bueno, gracias. Hay algo importante también aquí, y es que hay una cuestión mediática. Y hay un tipo de coyuntura mediática en la que vemos un gobierno gastando 125 millones de quetzales en 18 meses y vemos empresas también gastando millones de quetzales. Fíjense ustedes, vemos a la Cámara de la Construcción gastando pues cientos de miles de quetzales, ya millones, en páginas pagadas de desplegados, que es una manera de fafiar, de comprar en la radio, en la televisión. O sea, entonces... de alguna manera están coaccionando, están influyendo, condicionando no solamente la mente del que es víctima de la influencia mediática, sino también a los dueños de los medios a través de estas grandes cantidades de dinero, que si bien son como publicidad, podríamos también tomarlas como fafa. Yo quiero quiero contar dos cosas el día de hoy. Y en este caso lo voy a tomar por sorpresa, Jorge. Hace tantos años, cuando usted estaba en la presidencia, recuerdo que existía un grupo de periodistas que le exigían fafa, le exigían cantidades fuertes de dinero. Fíjense que esto no lo vemos ahora. Hoy vemos periodistas callados, porque el Estado también saca sus centavitos para los periodistas, columnistas. Fíjate que incluso no son periodistas, son columnistas, perdón. Entonces, Jorge, usted tiene en mente
cuántos cuántos columnistas eran los que le estaban chantajeando para llevarle su imagen, o de lo contrario, pues llevarlo a las condiciones, llevaron a un tipo de condición mediática. Un gobierno que estaba marchando bien, lo llevaron incluso después, hasta lo llevaron a ser como uno de los enemigos más grandes del guatemalteco. Y quiero aprovechar, alguien me escribió un mensaje y me dijo, y puso en mi Facebook, que como el presidente Serrano estaba metido en el programa de Buen Día Otto y que se las quería llevar de santo después de todo lo que había robado el corrupto. Y bueno, yo quiero aprovechar a contar por qué está Jorge Serrano en este programa. Primero, porque lo admiro mucho. Segundo, porque lo quiero. Pero tal vez en realidad lo que todos quisieran escuchar es lo económico. Conocí a Jorge Serrano antes de la presidencia, colaboré con él por mi propia voluntad, sin un centavo alguno. Y pues claro que tuve la amistad de él en el tiempo de su periodo presidencial, no fui funcionario público. Y admiré las políticas de Jorge y sabía cómo era Jorge. Sabía a qué hora regresaba Jorge a casa presidencial, sabía la cantidad de reuniones, entregado plenamente al trabajo de un presidente y de un estadista, a diferencia de todos los idiotas que nos han estado gobernando, que se han dado la tarea del guaro, de las mujeres, algunos de las drogas y otros al tumbe. Porque hay algunos por ahí que no le hacen a muchas cosas, pero le hacen al tumbe de las drogas. Es increíble, así es de que Jorge, no recuerdo qué fue lo que... bueno, los periodistas, los columnistas, porque no quiero que se malinterprete. Las fafas. Pero hay columnistas que a usted le quisieron chantajear y ellos se quedaron trabajando con la otra gente, porque lógicamente fueron... contratados inmediatamente por los grupos de poder de las plumas. Jorge. No, Toto, solo quisiera yo, para dar respuesta a esto, leer la página 257 de mi libro, El Desmadre tiene nombre. Dice: señores periodistas, algunos de ustedes pensarán que la motivación que tuve para escribir este capítulo es exhibir la impunidad de algunas plumas que por 20 años han escrito contra mí, mancillando mi honra y la de mi familia. Pero eso no es así. A todos ya los he perdonado. Lo que sí me duele es ver lo que alguna prensa ha hecho con el país, que por vender un periódico o una noticia engañan o confunden a un pueblo entero. No es malo que la prensa tenga poder. Lo malo es que cuando ese poder se corrompe o se pervierte, entonces aliena al hombre y frustra y pervierte a la sociedad entera. Por años, gran parte de nuestros medios se han dedicado a hacer apología del delito, a desprestigiar el liderazgo del país. No importa si es cultural, político, religioso, académico, gremial o sindical, y lo mismo han hecho con las instituciones del país. Hoy han logrado que el guatemalteco no crea en nada ni en nadie. Bueno, señores, ahora ustedes tienen grandes empresas y, por cierto, muy lucrativas, pero ¿qué pasa con el pueblo, con nuestra gente, la que los escuchó, a la que le convenció que no sirven para nada? Ahora, ¿qué vamos a hacer para que respeten a ellos mismos y que tengan confianza en su trabajo y dignidad? ¿Cómo vamos a reparar el daño que se les hizo? Pues no podemos reconstruir un país sin ilusión, sin visión, sin entusiasmo, con un pueblo convencido que no sirve y con el síndrome del fracaso a flor de piel. Habrá esperanza de que los que así han actuado entiendan lo que hicieron, o será que sus dogmas y credenciales se los impiden.
pero hoy sabemos que el país necesita una esperanza nueva, una ilusión y la seguridad de que los guatemaltecos sí podemos. Señores de la prensa, ustedes tienen la palabra. Autor de la teoría del don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. ¿Qué te voy a decir? Si realmente parece que la prensa, y no en general, pero alguna prensa, pongámoslo así, parece que fueran enemigos del país, al ser comparsas, al vender sus plumas, al alquilar sus conciencias, y lejos de levantar una conciencia crítica en el país, que lleve al país a encontrar senderos diferentes, lo que hacen es alienar la conciencia del país, estupidizándola, digamos así, condicionándola y repitiendo todos los eslogans de los poderosos, de los dueños de la guayaba, que quieren seguir con el secuestro del Estado, sin importarles que nuestra sociedad esté fallida, que nuestro sistema judicial no sirva, que nuestro Congreso no sirva, que el Ejecutivo sea inepto, que los empresarios sean egoístas y que estemos como nos encontramos. Entendamos, Soto, que el único sector que para las mordidas y la corrupción tiene un nombre es la prensa, y se llama FAFA. Estos señores hay que pararlo, porque cada vez que un periodista recibe una FAFA o un dueño de medio condiciona su correcta actuación a una FAFA, es una maldición para el pueblo entero de Guatemala. Gracias Jorge. Sí, Edgar, por favor. Sí. Jorge, bueno, hay tantísimas cosas que comentar, Jorge. Mira, el asunto de la FAFA es un asunto impuesto por los imperios, porque jafa quiere decir half, mita, viene del inglés half y es FAFA. Fíjate que lo que pasa en Guatemala es que a nivel de periódicos, a nivel de periodismo escrito, hablado, televisado, y ahora internet, me imagino, pero básicamente los tres primeros, es que el propietario del negocio se enriquece, el típico capitalismo. Y resulta que los chicos de la prensa, el periodista, incluso los columnistas, no, porque ellos suelen ser gente de plata que escribe porque no tienen otra cosa que hacer, y quizás podría ser un buen sector de opinión, uno porque han tenido experiencias. Hay muchísimas clases de columnistas, unos que enfocan con mucho realismo, otros que enfocan con algún parcialismo, pero en fin, el columnista tiene alguna solvencia moral y el punto de vista económico, pero no así el chico de la prensa, el periodista común y corriente que anda, el famoso cazanoticias. Este muchacho es un explotador, a través del explotador, en el sentido de que anda buscando la noticia en la calle y llegan a la oficina de prensa y ahí lo clasifican. Entonces, es muy difícil determinar que la prensa no quiera su plata, porque el muchacho el cazanoticias, el jovencito, la muchacha que anda con su cámara y con un carrito del periódico, de la televisión para arriba y para abajo, ellos tienen sueldos de hambre. Entonces ellos, si les dice el jefe, mira que esta noticia qué buena, le da plata. Si esta noticia es mala o no hay noticia, lo sacan. Es un asunto de oferta y demanda. Es un capitalismo brutal, inhumano y espurio. Entonces, decir los chicos de la prensa no se puede generalizar en el sentido de que ellos son malos o que son corruptos. Los verdaderamente corruptos son los dueños de la prensa, los señores de dueños. Oscar Clemente Marroquín Godoy ha sido un hombre de una gran trayectoria periodística desde su familiar, incluso hace van a cumplir 100 años, y él sabe muy bien, aunque él se ha plegado un poco, porque sus parientes están dirigiendo Prensa Libre. Entonces, ahí hay tráfico de influencias. O Crónica. Exactamente, y tú ves todos los periódicos. No así de a Canal, que aquí no tenemos ningún cuate. Sí somos cuates de él, pero incluso ni nos quieren hablar, a veces no nos quieren ni hablar y si los invitamos no vienen. Porque ellos tienen su propio disco duro, su propia agenda. De tal manera que como tú estás aquí, Jorge, de regreso aquí con nosotros en Guatemala, pues por un lado que bueno, porque tienen la gran ventaja, Jorge, que estando tú allá en Panamá, puedes decir lo que querrás, nadie te va a decir nada, ni te va a meter una pescosada, mucho menos te va a meter un balazo o te va a extorsionar o algo.
Entonces yo quisiera pedirte de favor como guatemalteco. Yo, dirigente del PR, cuando tú llegaste a ser candidato la primera vez allá, no estuve de acuerdo con tu candidatura y nos quedamos en el aire, pero en fin, eso ya es cosa del pasado, porque se había manejado mucha información mediática, pero a partir de ahora, de este 2013, pues la historia recogerá ya las evidencias, cuáles son buenas, cuáles son correctas. Pero sí te pido de corazón que como expresidente de Guatemala, eres el único expresidente que podría tener una solvencia moral y una solvencia política de contarnos muchísimos entresijos y muchos detalles de la presidencia, porque esa ventana, esa posición es súper privilegiada, porque te ha llegado información de primera mano en aquella oportunidad. Ahora, lógicamente, te tienen vedado y vetado, pero eso no impide que tú apliques la Constitución a nivel de la libertad de emisión de pensamiento fuera del país, y que los guatemaltecos que me han llamado, me han comentado de qué bueno que de Acanal te tengamos, porque tú puedes como presidente darnos muchas luces, muchos consejos, ya no tienes que quedar bien más que con Guatemala. He estado leyendo tu libro con mucha atención, voy ya por lo avanzado, y cabalmente ayer estuve con un buen tiempo leyendo, la semana pasada también, y tu libro empezó interesante, pero cada vez que estoy avanzando con él, se pone más interesante todavía. Y el libro, pues, excelente, qué bueno que ojalá lo lean muchos guatemaltecos, porque nos deja bastante sustento político, bastante sustrato alimenticio para nuestra intelectualidad, para nuestra nutrición cerebral, en el sentido de mejores noticias, mejor información, porque no solamente leer la prensa idiota, leer la televisión idiota de Guatemala, eso no es ningún mérito, eso no es bueno. La literatura debe ser seleccionada, porque en Guatemala dicen educación, educación, educación. La pregunta no es solo esa, ¿qué tipo de educación le vamos a dar al guatemalteco? Porque a seguir dando las idioteces que hemos dado durante 500 años, yo creo que es mejor ya no estudiar en los colegios y escuelas de Guatemala, porque no están, son pensum completamente desfasados. Aquí hay una gran revisión, igual la salud. Yo como médico te podría hablar y decir miles de cosas que son completamente equivocadas en el país, porque también en la salud mundial, pública, nacional en Guatemala, está metido el neoliberalismo hasta la médula. Entonces es una salud completamente, es una medicina espura, es una medicina que no se ejerce con calidad, no se ejerce con humanidad, sino que es un asunto de oferta y demanda, porque el neoliberalismo nos ha pegado horriblemente. Y los guatemaltecos, un 90 y pico % admira a Estados Unidos, admira el neoliberalismo, incluso nunca ve para el sur. Yo soy de los personajes que siempre quisiera tener contactos directos con el ALBA, con los presidentes de América del Sur, con Julian Assange, con Snowden. Es decir, ese es el mundo que nos espera, Jorge. Yo creo que es bueno que te integres, que nos cuentes más cosas, porque nos enriquece como guatemaltecos. Gracias, Edgar. Vamos a continuar con Germán, 2 minutos, por favor. Igual Omar, y usted también tiene pues 2 minutos. Por favor, muchachos, si pueden. Yo voy a hacer breve. Hay un columnista de La Hora, justamente, de los marroquíes. Dice, el problema es que hemos sido parte del juego, por acción u omisión, y hemos consentido todo lo que sucede al día de hoy. Guatemala no va a cambiar, a menos que la gran mayoría de ciudadanos que nos decimos ser buenos, cambiemos de actitud y acordemos al menos una agenda mínima sobre la cual lucharemos para darle vuelta a esta realidad nacional. Y así sigue diciendo aquí el columnista, y obviamente pues esto le pega a algunos sectores, y ahí abajo le empiezan a rebatir sobre la bomba que lanza en la columna esta de La Hora. La realidad es que tenemos una situación muy difícil en Guatemala. Seguimos con los temas que más nos llaman la atención, que es la salud del pueblo. A mí me tocó esta semana estar en la emergencia, le contaba a Otto, del Hospital San Juan de Dios, y inclusive ahí está mi señora, porque mi suegra la atropelló un carro. Todo esto parece ser que hay algo ahí raro, porque solo en esta semana han habido más de 12 atropellamientos de personas de la tercera edad. Los carros se suben a la banqueta y están atropellando a las personas. Pero yo me di cuenta de la barbaridad. Fíjese usted que ahí le están pidiendo la medicina a todas las personas que llegan, le están pidiendo la medicina. Sí. Le están pidiendo, mire, su paciente tiene esto y necesitamos que vaya a traer esto. Y son recetas de 2.000, 3.000 quetzales. Sí, pero la vicepresidenta dice que no hay problema, que la red hospitalaria está surtida de medicina. Y eso es mentira. Yo lo pude asesorar y vi cómo
con pocos recursos los médicos hacen milagros. Sigue siendo la salud un problema, la educación, pero pésima. Yo no quisiera decir malas palabras, pero interprete usted lo que yo pienso de la educación, ¿va? Sí. Lo que echamos al inodoro. Eso, así es la educación de este país, en un grado increíble, ¿verdad? Los pobres muchachos recibiendo en ranchos y en una situación, los pobres maestros con salarios de hambre. En sí, la problemática del país, ahí está, mis queridos conciudadanos, ahí está, mis queridos compañeros de mesa, ahí está, mi querido ingeniero Serrano Elías, la realidad de este país llora sangre, siguen los asaltos en el centro de la ciudad, la delincuencia se ha desbordado, increíblemente rompió el récord de este hombre de Colón, del anterior presidente, ya se fue a más arriba, no tiene, se ha ido a unas estadísticas que realmente son alarmantes, 333 celulares por día, por el amor de Dios, imagínense los carros, y lo que se sabe, yo solo en el centro puedo dar fe de que mínimo me toca ver 2 o 3 asaltos diarios, yo que me muevo en el centro de la ciudad, y no hay policía, no hay nada. Esa es la realidad del día de hoy de Guatemala. Y van a haber más asaltos. Y la hambruna, para terminar, la vicepresidenta ayer, que ya nadie les contesta en el Twitter, porque parecen bobos hablándoles a ver a quién los dos, la vicepresidenta ponía que ella estaba entregando alimentos porque ahí todavía no se les había muerto gente. O sea, está aceptando que en los demás departamentos de esta bella Guatemala la gente está muriendo de hambre. Ellos mismos lo están aceptando. Claro. La desnutrición. Sí, gracias Germán. Omar, por favor. Bueno, yo quisiera hacer un llamado porque estamos hablando de que debemos participar. Yo quisiera hacer un llamado a las agrupaciones de jubilados de Guatemala. Quisiera hacer un llamado también a las agrupaciones de personas de la tercera edad de Guatemala, porque considero que ahí hay una reserva moral, hay una reserva ética que tiene este país, una reserva intelectual, porque ellos tienen la sabiduría que deja la vida. Y hago ese llamado porque ellos de veras deben tomar un rol preponderante en estos momentos. Guatemala, como dijo Jorge, no puede permitir en este caso los bonos, pero hay muchas cosas que no podemos permitir. Entonces yo hago un llamado a esas asociaciones de jubilados de todas las instituciones, hago un llamado a las personas de la tercera edad para que se pronuncien, para que participen. Nosotros de veras yo esperaba ver gente de la tercera edad ahí, llegó el sábado y quiero felicitar también a las personas que llegaron porque ahí hubieron cientos de personas. Hubo cientos de personas que no se les pagó ni el pasaje para llegar. Llegaron por convicción, llegaron porque consideran que deben hacer un aporte presencial por lo menos a su nación y pues también creo que merecen ser felicitados. Pero por otro lado también, y para terminar acá mi participación, yo quisiera tener cuidado con muchas cosas que hace este gobierno y básicamente el manipuleo de la información. Con el tema del que quieren quitar ya el estado de excepción. Fíjense cómo es posible. Ya lo quitaron, pero lo quitaron porque sabían que la Corte de Constitucionalidad había amparado a la UNE. Y que eso ya no pasaba. Ahora, a lo que voy yo es que si sabían que no se necesitaba, ¿por qué lo estaban pidiendo? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, sí lo estaban pidiendo, entonces ahora dice que ya no se necesita. Y otra de las cosas es que el presidente de la República dice que ya no lo necesitan porque ya lo compraron todo. Así que no hay reconstrucción, hay gastos de millones de quetzales y el estado de excepción pues se termina. Claro, gracias Omar. Jorge, por favor, pues el último mensaje que usted quiera darle, no está de más hablar de la corrupción que salió a luz en el Ministerio de Educación, 8 meses de estado de calamidad y no pudieron reconstruir las 20 o 40 escuelas, 8 meses de estado de calamidad y no pudieron construir 7,000 casas, 7,000 cuartos, sin ofender a las personas que han obtenido pues aunque sea un cuarto, pero no han llegado ni a 1,000. Eso lo puedo hacer yo. Eso yo como persona individual podría fácilmente construir 7,000 cuartos, 1,000.
por lo menos pues, pero 3 ministerios, Jorge, el Ministerio de la Defensa, Ministerio de Comunicaciones y Ministerio de Desarrollo Social, iban a construir cada uno alrededor de 2,000 y algo de casas. No han logrado en 8 meses construir 1,000, dicen que ya compraron los materiales, pero que están cotizando el flete, que no sé qué, que aquí, que allá. Es más, una iglesia, Vida Real entregó las casas. Regaló 350 o 250. No, pero más. No más de 500. Por ahí. Pero bueno, gracias por esta iglesia y me imagino que la ayuda vino de Estados Unidos. Algo irán a obtener a cambio. Porque conozco a los boys. Los conozco a los 3 boys. Uno es hijo de Antulio Castillo. Bueno, si le suena. Pero manifestaron eficiencia. Bueno, por lo menos bendición esa donación. Lo que quiero contar es lo difícil que es. ¿Qué mensaje, Jorge? Por favor, ya terminamos los bonos, pues, y entonces ahora la justicia, a lo que quiero ir, mucha, es a la justicia. Esa justicia que no llega, pero no la justicia de que mano dura y justicia, porque es que el concepto de la mano dura es ilógico, es que si nosotros nos opusimos, es más, la violencia que se orquestó en aquel entonces precisamente era para generar el clamor de la mano dura, cuando sabemos que la justicia es la injusticia social que vivimos, es la falta de planificación, de políticas de Estado para que haya seguridad de inversión, pero no seguridad, sino que hayan reglas claras para que venga la inversión. Si el inversionista lo que quiere es que se le den reglas claras, y eso le llaman ellos una seguridad para invertir en un país, pero un país que no tiene ni cola ni y buena inversión, no mala inversión, porque la que traen ellos es mala inversión. Aparte es la explotación minera de oro y plata, porque esa no es inversión, esa es explotación. De huevero. Sí, no. Entonces, queremos realmente que existan facilidades para que haya industria y que haya desarrollo agrícola, Generación que de haya turismo. generación de productos a través de las cooperativas. Pero, Jorge, por favor, el mensaje que quiera darle al pueblo, conociendo todas estas cosas que vivimos a diario. 2 minutos, Jorge. Va a ser difícil. Bueno, en primer lugar yo quiero decirles que efectivamente en lo que a la prensa se refiere, no estrictamente el problema radica en algunos de los reporteros. El reportero es la víctima de la prensa. Correcto. Muchos reporteros me hacen a mí entrevistas y después me tienen que llamar a pedirme disculpas, a mandar lo que ellos hicieron y a enseñarme a mí que su trabajo fue profesional, pero que su trabajo fue manipulado. Correcto. Por la orientación que algunos dueños de medios dan a las cuestiones. Yo creo que es necesario que nosotros entendamos que cuando hablamos de un sector como el de la prensa no estamos generalizando, sino que estamos diciendo que existe un mal endémico y que hay reformas que ese sector tiene que ser hecho para que se respete la verdadera emisión del pensamiento. Por otra parte, yo quisiera decirles que los problemas del abandono y marginación que existe en los campos de educación y salud es precisamente porque los niños de las escuelas no tienen plata para hacer y pagar los campos pagados que hoy está pagando la Cámara de Comercio. Si realmente nosotros tuviéramos educandos o enfermos con esa capacidad, obligarían al Estado a que los volteara a ver. Miren, yo vivo en Panamá y aquí en Panamá la gente se hace escuchar. A veces a uno le duele, pero cuando los enfermos de diálisis del Seguro Social, si están en contra de algo, salen y bloquean una calle, pues hasta que tiene que llegar alguien a resolverle sus necesidades. Pero ya esta es una sociedad en que nos hemos tenido todos que volver tolerantes con esas inconveniencias, pero es la forma como estos sectores que son marginales encuentran un eco en el Estado para la resolución de sus casos sociales. En Guatemala eso no lo tenemos. Ahora, con respecto a la responsabilidad de las iglesias, yo te quiero decir que las referencias que yo tengo del pastor Madrid y del pastor Castillo de la iglesia, estas son las mejores. Son 2 muchachos jóvenes que están trabajando y que me alegro
saber que ellos estén solidariamente respondiendo a las necesidades en esta forma. Ojalá que fuera un ejemplo para otras iglesias y que respondieran así. Por lo que yo sé, los conozco poco, sí conozco mucho al hermano Edmundo Madrid, que era el pastor de Lluvia de Gracia, un siervo espectacularmente consecuente con sus convicciones y un gran hombre de Dios que merece todo mi respeto. Ojalá que yo sé que estos muchachos no tienen recursos del exterior, quiere decir que los recursos que ellos están poniendo en esto deben ser de los que han levantado en su propia iglesia. Yo sí tengo, te repito, un gran criterio de este muchacho Madrid, no lo conozco, pero sí sé mucho de referencia, y también de este muchacho Castillo, que ciertamente es hijo de Antulio, un gran amigo, y esta gente está trabajando realmente por el país. Ojalá que pudiera servir de ejemplo para que otras iglesias tomaran esta responsabilidad. Gracias, Jorge. Bueno, sí, de hecho, de alguna manera, pues no es que digamos que ellos estén metidos en algo malo. Al contrario, yo también les admiro y sé que han hecho una gran labor. Lo que nosotros denunciábamos era, incluso no se le hizo promoción a la donación de ellos, sino fue la vicepresidenta la que abanderó. La agarró como que era del Estado. Y la abanderó como que era una obra del Estado. Y nunca hablaron de ellos. Por eso decía yo, a ver si no van a recibir algo a cambio. Que no tiene que ser nada Mala fe. Nada de mala fe, tal vez algún beneficio, alguna cuestión por ahí, pero no económica, no económica, alguna ayudita en el Estado. No le dieron nada, porque yo llego ahí. Pues enhorabuena, yo llego ahí. Por el momento no está nada. Vamos a terminar el programa, vamos a concluir. El próximo sábado habrá otra manifestación o plantón en el Parque Central. Yo no le llamo la Plaza de la Constitución porque para mí va a ser el Parque Central siempre. Plaza de la Constitución. No, pero eso es una burla. Nosotros se la pusimos así. Bueno, se la puso Ramiro, el pendejo ese burro. Que paz descanse. Sí, no creo. Entonces, se está revolcando en el infierno. Sí, realmente vamos a estar en la Plaza Central, es pacífica, que llegue la gente que quiera llegar, compartimos, incluso estamos pensando pues tal vez tomar un café y hacer otro tipo de mecánica, y no es una manifestación de gritos y de insultos, sino no vayan a creer que es como aquí, un café de Colombia, donde sí, los jubilados pues enhorabuena, y más por estas gentes de la tercera edad que esta semana fueron atropelladas, se tienen registradas más de 10. Puede ser algún grupo que está iniciándose en alguna banda o algo y ese es el requisito o algo. Y sí, se suben a la banqueta y bueno, qué triste. Ojalá el Estado o gobernación dé pronto con los hechores. Que no siga la corrupción. Por esa razón nosotros llamamos en contra de la impunidad de esta marcha, en contra de la especulación de los precios del gas, de la gasolina. Aquí subió 4 quetzales la gasolina en una semana y pues el barril subió $9, pero es un barril y de eso han de salir 10, 20 galones de gasolina, o 40. Tenemos petróleo del alba. Entonces, ¿dónde está esa especulación? ¿Dónde está el Ministerio de Economía? ¿Dónde está la DIACO? Todos ellos se han hecho de la vista gorda. ¿Dónde está la Procuraduría? Y bueno, el mismo MP pues desestimó la investigación de 3.500 millones de quetzales. No queremos eso, queremos que se involucren las instituciones del Estado, que se hagan presentes y que se pronuncien y que el pueblo también se pronuncie para que no sigan los desmanes. Así es de que muchas gracias a todos. El próximo sábado, no mañana, el próximo. Gracias Jorge, gracias Germán, Edgar, Omar. Que tengan muy feliz día. Gracias. Buen día, Jorge.
experiencia, perfección, innovación. Hay un arte que paso a paso nos permite exponer lo mejor del calzado todos los años. Expo Calzado 2013. Una feria exclusiva para que mayoristas y fabricantes de calzado hagan los mejores negocios a nivel centroamericano. Expo Calzado 2013, del 13 al 15 de agosto. Ahora en Expo Center Tikal Futura. Organiza Gremial de Calzado. Patrocinan Calzado Carins, Calzado Rocadura, Calzado Marleni, Calzado Cobán, Calzado Reyes y Calzado Magus. Nos encontramos aquí en Mixco, específicamente en San Cristóbal, haciendo una supervisión en lo que se conoce como el Boulevard Sur. Esta es una ruta alterna cuando tenemos problemas en la Villalobos o problemas en la Aguilar Batres. Pero ahorita sí dejaron bonito, gracias a Dios. Y rinde más la gasolina por lo mismo. Si invertís en infraestructura vas a mejorar a todos los habitantes. Ahí vemos la inversión, el producto de nuestros impuestos, de ver las carreteras. Nos encontramos aquí en un tramo carretero que durante muchísimos años estuvo abandonado, que da acceso a Ciudad Quetzal, donde circulan miles de vecinos y de guatemaltecos y que están en muy malas condiciones. Hoy ya está transitable, está en buenas condiciones. Las obras se ven, cualquier persona dicen que ellos pues nada más están sentados y no se fijan de lo que hay en el transcurso del camino para la humanidad, ¿va? Pero gracias a Dios se está viendo la obra que se está haciendo. Así que estamos cumpliendo el mandato que tenemos de hacer una supervisión profunda de los trabajos que se están realizando, que los trabajos se realicen de forma puntual, que beneficien a miles de guatemaltecos. Churrascaria, el verdadero sabor do Brasil. Único buffet de carne, el clássico rodízio brasileiro. Picanha, coração marinado, costilha de res, variedades de plato gourmet, bar internacional de bebidas, serviços de catering, convívio e eventos especiales. La Churrascaria, el placer de la carne. Sexta Avenida, 14 Calle, esquina Zona 9, a una cuadra del Reloj de Flores. Reservaciones al teléfono 2385-0943. Promoción por tiempo limitado. Parrilla para 4 personas, 260 quetzales. Incluye bebida y 2 guarniciones.